Bueno, como quedamos en la clase pasada, para los alumnos que están viendo la clase grabada, hagan siempre el esfuerzo, ¿no es cierto?, de que una vez que termine la clase, cierren los ojos, mediten, traten de recopilar la mejor información que pudieron entender. No significa que se deba entender todo o que se deba aprender todo. Lo que les llame mayor curiosidad a su conocimiento, piénsenlo y escríbanlo para que no se les olvide, porque finalmente esa es una muy linda forma de retener el conocimiento, ¿no? Y que después, aunque aprobemos, yo sé que todos aprobaron el Antiguo Testamento, pero ahora hay conceptos que ya se nos olvidaron. Entonces, es bueno escribirlos y entonces recuperarlo después de que vean la grabación. Tómense unos 5 minutitos o 10, como los que tomamos ahora en el receso, para hacer todo el mapa mental que ustedes puedan tener y escribirlo, y eso les va a ayudar a capitalizar su propio conocimiento. Voy a pedirle a algunos compañeros que quieran, eh, ¿qué entendieron de lo que charlé o lo que planteamos en la primera hora de la clase? Vamos a tratar de ser lo más concreto, ¿no es cierto? Pero me interesaría saber qué fue lo que más les llamó la atención, más allá de la ley de la alimentación, ¿no? Más allá del Levítico, de los conceptos puntuales que charlamos, ¿qué es lo que ustedes recuerdan? ¿Alguien? Vamos primero con los valientes de David. Yo, ¿Sí? antes de que se me olvide, Bueno, si no después de media hora ya se me borra el cassette. No, bueno, hablas de, bueno, hacías referencia del Antiguo Testamento, de que, bueno, fue el nombre que se le dio desde los primeros tiempos del cristianismo a las Sagradas Escrituras, y bueno, que obviamente entendemos que es este conjunto de libros que son diferentes unos de otros, que contienen también están escritos en un carácter literario, y bueno, que también forman parte de diversas épocas y de diferentes autores. Mencionaste algo sobre respecto de la Torá o sí, de la Tanakh, pero bueno, eso nada más fue nada más como una seña, pero tiene que ver obviamente con el nombre que le dan los judíos a las escrituras. También comentabas algo respecto de lo importante que fue o que es más bien el Antiguo Testamento, y que hay que considerarlo en el sentido de que solamente recoge la experiencia religiosa de un pueblo, y esta es desde que se origina como tal hasta la venida de Jesús. En ese sentido, bueno, el Antiguo Testamento hace referencia al testimonio de la fe de este pueblo, en este caso Israel, respecto del Dios único, del Dios verdadero que hace referencia a la palabra, y que es ese mismo Dios creador del universo, de los cielos, de la tierra. Y también de la forma en que Dios quiso revelarse a su pueblo, guiándolos a través de toda la experiencia que ellos tuvieron, pero a través de la ley, recibiendo ellos también el beneficio del pacto que Dios hizo con ellos como su pueblo, y haciéndolos acreedores a todas las promesas que Dios les hizo. Y bueno, esto es algo que hizo que fuese una nación, Israel como tal, y muestra la gracia con la que Dios los sostuvo, con la fidelidad que Dios se condujo con ellos, a pesar de que ellos fueron un pueblo bastante ingrato, como todavía creo que muchos lo somos ahora, pero demuestra la fidelidad y el amor que Dios tuvo para con ellos, haciéndolos caminar también, no nada más, ¿cómo decirlo?
no nada más hacerlos caminar por caminar, sino que siempre Él les dio la dirección, les dio la senda, la forma, les dio las leyes, les dijo cómo deberían de conducirse, y en ese sentido hablaba sobre la santidad, sobre las leyes que Dios le dio, que tiene que ver con la justicia y la santidad que ellos deberían de preservar como el pueblo escogido de Dios. Ok. ¿Más? Ya le paro. Bueno, deja un poco a tus compañeros. No, sí, porque ahí hablaba sobre los géneros literarios y demás, bueno. Bien, gracias, Beren. Karina. Sí, todo lo que dijo Beren. A esto agregarle por ahí también lo que a mí me llamó más la atención, o lo que por ahí lo retuve, fue literal estos textos. Y bueno, a ver, y acá lo que sí, no me acuerdo si eran los primeros 11 capítulos de Génesis, que era de Génesis, ¿no? Los primeros versos. Ahí se me cortó, Karina, no te escuché. Perdón, mi internet está re inestable. Karina. Es decir, que los primeros versos de Génesis. Sí, no, decime, porque no te escuché. En los primeros versos de Génesis, habló de Génesis, del 1 al 11, que son narrativos teológicos, ¿no? Sí, es una narrativa teológica. Del 1 al 11. Del 1 al 11. Ajá. Sí. Sí, es una narrativa teológica que, como lo vimos en clase un poquitito, retornando a clase de Antiguo Testamento, no cumple estos relatos con criterios científicos o históricos modernos, sino tienen que leerse a la luz de una narrativa teológica. Dina. Bueno, acaba de contestar mi duda, iba a preguntar qué es. Bueno, sí, aparte de lo que ya se dijo, que es como la puerta de entrada a la introducción, y que hay una correlación en algunos puntos que van a través de toda la Biblia, tanto los profetas como Jesús, Pablo, que comienzan en el Génesis, siguen, y después, bueno, lo importante que es saber separar lo que es cultural, lo que nos lleva a la obediencia y a la santidad, los géneros literarios, que ahí medio me quedo porque todavía no tengo muy claro el tema de los géneros de la poesía, bueno, los relatos sí, es una parte que me cuesta, pero me pareció muy interesante eso. Bueno, ya han compartido a mis compañeras, así que bueno, sí, muy bien, Dina, muy bien. Sí, ya cuando hagamos algunas paradas, vamos a identificar nosotros mismos, vamos a decir, esta pieza literaria es poética, es histórica, es una narrativa teológica, y entonces por eso acuérdense que vamos a hacer 2 ejercicios al respecto en la cursada. Son 3 etapas que vamos a tener con una parada académica. La primera va a ser la etapa donde vamos a hacer todo un recorrido lo más rápido que podamos de todo el Pentateuco con los temas más importantes, que iniciamos la próxima semana. Después hacemos una parada académica que tiene que ver con el debate que existe sobre la autoría de Moisés y sobre las distintas hipótesis que existen de las fuentes para la construcción del Pentateuco. Y después hablaremos de una manera, ¿cómo diré? Entresacar 3 pasajes selectos del Pentateuco, ¿no? Y ahí vamos a hablar sobre estos temas de géneros literarios. Y después terminamos haciendo una exégesis y una hermenéutica. En principio está la pieza literaria de Abel y Caín. Esa sería la que vamos a analizar. Y si nos da tiempo, podemos abordar el diluvio. ¿Por qué elijo esos dos están dentro de los capítulos del 1 al 11? Porque tenemos que entenderla como una narrativa teológica. Entonces quisiera abordar esos pasajes para darles una luz de cómo interpretar todos los demás, las demás
situaciones que aparecen en estos capítulos. Entonces, en ese sentido, queden re tranquilos, ya iremos identificando de a poquito qué es uno, qué es otro y demás. Clelia. Bueno, no, yo solamente quería, o sea, más allá de lo que... Bere, explicaste todo, Bere, explicaste todo. No, solamente lo que me llamó la atención fue cuando se habló sobre la experiencia religiosa del pueblo, que usted dijo que, claro, como que a Dios se lo ponía que estaba allá arriba y que no estaba acá en la tierra, sino que como que estaba por sobre todas las cosas. Eso me llamó la atención porque es verdad como que a veces nosotros incluso lo tenemos como que no podemos llegar al Señor y el Señor nos escucha donde sea que esté y donde sea que nosotros estamos. Y eso una parte. Y después, cuando dijo sobre la narrativa, es verdad cuando dice que la poesía está escrita en forma de metáfora y a veces no es fácil entenderla. Y a veces nos hablan de autores que son muy poéticos y escriben muy lindo, pero si uno no está en la onda de entender la poesía, la verdad que yo no voy a captar la metáfora que me quiere decir la poesía. Me encanta la poesía, me encanta cómo lo relata y todo, pero no es fácil de entender. Ese era todo mi aporte. Gracias, Clelia, gracias, sí. Bueno, lo voy a ver en la siguiente clase, lo dejo ahí aquí, lo planteo en la clase para que ustedes lo reflexionen. Clelia planteó acerca de cómo en el relato de la creación de Génesis 1, Dios, ¿dónde está ubicado? Bueno, lleven esta pregunta de reflexión. ¿Dónde está ubicado Dios en el relato de la creación, en el segundo relato de la creación? Trabajen eso mentalmente, hagan una reflexión de dónde está Dios en el relato del primer relato de la creación, dónde está ubicado Dios y dónde está ubicado Dios en función del segundo relato, y armen y traten de hacer la conexión. Imagínenlo, yo sé que a lo mejor nos cuesta un poco, pero traten de imaginarlo, que una vez que hagan la conexión, una vez que hagan la identificación de dónde está Dios en el primer relato, dónde está Dios en el segundo relato, y una vez que hagan esa identificación, traten de hacer la conexión, cómo esa posición con el que el redactor sagrado pone a Dios está en función de las divinidades, está en función de todo de lo que está alrededor, ¿no? De los dioses paganos que existen. Traten de hacer esa conexión y vamos a hacer ejercicio como tarea. Con ese vamos a iniciar la próxima clase porque iniciamos con el Génesis. Bien, ¿alguien más, hermanos? Voy a dar oportunidad si alguien más quiere compartir algo más, algo que le llamó la atención de la clase pasada, de la hora pasada. Bueno, si no es así, entonces voy a terminar este planteamiento general, hermanos, de estas clases diciendo lo siguiente, haciendo un pequeño bocado de este recorrido. Voy a hacer una antesala del recorrido que tiene que ver con los libros que conforman el Pentateuco. Bien, los 5 primeros libros de la Biblia forman entonces una colección que, como he dicho, los judíos la denominan la Torá, o que muchos le llaman la ley. Esta es una expresión, hermanos, de la ley que se fue acuñando con el paso. Fue más la denominación preferida que utilizaron los escritores sagrados, la traducción de la Septuaginta, y es una alusión que se sobrevive en un largo espacio de tiempo hasta llegar a el Nuevo Testamento. Entonces, los evangelios van a recoger esta expresión dada como ley, ¿no? Solo quiero decirles. Bueno, hay una alusión a esto que tiene que ver con Lucas 10:26, en cuanto al buen samaritano. Él le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta experiencia esta denominación era de uso corriente ya en el tiempo de Jesús.
Muchos autores, hermanos, entonces, les comenté que han planteado que el Pentateuco se dividió en 5 libros por aspectos prácticos, que se hizo interesante o se hizo necesario que para poder manejar de manera práctica los ejemplares de este gran rollo, era un rollo que evidentemente si unimos todos los papiros o los pergaminos, evidentemente nos daría si así un código, un códice, que es la forma que nosotros tenemos ahora en nuestras Biblias, tiene muchas hojas. Imagínense haberlo escrito en los materiales que se tenían antes. Era en piedra. Imagínense si tendrían que escribir el Pentateuco en tablillas de cera. Ahí le encargo al que tendría que decirles, che, pásame la Biblia, tráeme la Biblia, por favor, que la quiero leer. Y va a llegar con un montón de tablillas de cera. Entonces, de cerámica, perdón, dije de cera, de cerámica. Entonces, dice algunos que se separan estos libros y da como resultado el nombre griego de estos 5 rollos como Ha Pentateucus, que en nosotros se entiende como libros, ¿no? En esta expresión griega, ¿no? Da por entender que es el libro de los 5 rollos o de los 5 volúmenes. Eso es lo que significa. En griego. En griego significa el libro en 5 volúmenes. En latín, que es el que nosotros manejamos, se llama Pentateuchus o Pentateucus en latín, y para nosotros en español es Pentateuco, que tiene que ver con la terminología penta 5 y teujos estuche. El estuche donde se guardan los 5 volúmenes. De ahí entonces la denominación, ya sea que ustedes le quieran llamar ley, Torá o Pentateuco. Testigo de esta división de los 5 libros tenemos a la Septuaginta. La Septuaginta, hermanos, o la Biblia de los 70, utiliza esta división, ¿no? Y que esta división se impone como tradición en la iglesia a través de los siglos. Y entonces se da a conocer los 5 volúmenes y se les da nombre. Fíjense, amigos míos, hermanos, que los libros de la Biblia, no quien los escribe, si es que fueron sus autores originales, ellos no le ponen el nombre, ¿no? Si ustedes escriben una historia, un cuento, un libro, ustedes son quienes colocan el título. En este caso, no. Y entonces, ¿no? Tenemos que el Pentateuco forma parte del texto sagrado, y entonces esta sección de la ley está conformada por 5 libros que se les empieza a dar nombre, ¿no? Nombre que es respaldado por la Biblia de los 70 y que se acepta dentro de la cristiandad como tradición. Pero fíjense la diferencia que existe entre los nombres que nosotros manejamos y los nombres que maneja la Biblia hebrea. Para nosotros, el primer libro de la Biblia es Génesis. Y Génesis significa los orígenes del mundo. Génesis entonces significa los orígenes del mundo. Si ustedes algún día citan y digan, hermanos, vamos a abrir el libro de los orígenes del mundo, está bien dicho, pero nadie va a saber, o muy pocos van a saber de qué le estás hablando. Si vos le decís,
yo les pido que abran Génesis. Ah, ok, saben dónde está Génesis. Bueno, algunos hermanos, porque algunos todavía buscan a Génesis desde el Nuevo Testamento. Perdón, ¿esa definición es en qué? En Sí, esa ya el definición que es tenemos la... acá de Bereshit, en No, hebreo. no. No. Estoy hablando solo apenas en Génesis. Estas denominaciones, ¿no? Son la contribución que hace la Biblia de los 70 y que este es el término español nuestro. Génesis. Bereshit es en... Esto todavía no se metan en esto. Lo que está entre paréntesis todavía no. Ahora voy allá. Claro, entonces Génesis es Primero lo que Génesis. se usa en la Génesis, Biblia de los 70 sí, como... y que es lo que ahora nosotros tenemos y que se le llama libro de los orígenes del mundo. Claro, porque yo tenía que Bereshit era otra cosa. Por Sí, eso por eso decía, no. quería Tranqui. parar. Sí, no. Ahorita estamos viendo solamente el término que aparece acuñado, diríamos, en nuestras Biblias, cómo nosotros lo conocemos. Luego, el segundo libro, ¿no? Se le conoce como el Éxodo. Y el Éxodo es el que cuenta la salida de Egipto. Es una alusión, evidentemente, a una salida masiva de un lugar. Éxodo, que es un término muy común y que hoy está muy en boga con el éxodo de los ucranianos hacia países limítrofes por la guerra que están teniendo. Entonces, al segundo libro de la Biblia se le pone Éxodo porque hace alusión a la salida que hace el pueblo de Israel de Egipto. El tercer libro, ¿no? Es el libro Levítico, que básicamente trae una connotación hacia una de las tribus a las cuales se les va a encargar el sacerdocio. No les voy a complicar mucho, pero corren de manera paralela dos tradiciones, la tradición arónica y la tradición levítica. Pero Levítico, ¿no? Va a contener la ley de los sacerdotes de la tribu de Leví. De ahí la palabra Levítico, ¿no? De la tribu de Leví. Como ustedes recordarán, cuando las tribus se asientan ya en la tierra prometida, por mandato del Señor, a la tribu de Leví no se le concede territorio. Lo único que se le concede es la guarda y custodia de lo sacrosanto. Y serán entonces toda la descendencia de la tribu de Leví los que se van a encargar de los sacrificios y de las funciones cúlticas del templo. Entonces, el tercer libro para nosotros llamado Levítico tiene que ver básicamente con las leyes de los sacerdotes de la tribu de Leví, que tienen que ver con los aspectos cultuales. Levítico. Al cuarto libro de la Biblia lo llamamos números o número. Más bien es en plural, números. Y esta denominación se le da porque hay dos grandes censos en el libro de números, ¿no es cierto? Hay dos grandes censos que aparecen en los primeros 4 capítulos del libro. Y como lo vamos a ver en su momento, ustedes tienen la opción de saltarse esas genealogías, esos censos. Si quieren no leerlos, está bien, no lo lean. Pero no olviden que tiene una importancia, ¿no? Para la cosmovisión judía. Ustedes van a ver que el texto bíblico va a tener muchas genealogías, muchas. Y el Pentateuco, Génesis, tiene 2 genealogías muy importantes, ¿no? Y que tienen o sea, hay un propósito por el cual establecer esas genealogías. Bueno, pero ese es el libro de números. El números es por eso, por los números que aparecen en estos grandes censos que se hacen. Y finalmente, el quinto libro de la Biblia, que nosotros en la Biblia ya castellana o en español
influida evidentemente por la Septuaginta, influida evidentemente por la tradición de la iglesia durante muchos siglos, se le ha denominado Deuteronomio. Y Deuteronomio se le denomina, hermanos, porque en este libro aparece lo que se le llama la segunda ley. La segunda ley. Entonces, la segunda ley que se da, viene mucho en referencia a la primera ley de Dios que se da en el Sinaí, que después se narra un suceso en el cual Moisés rompe las tablas, etcétera, y hay una segunda ley que se da. Deuteronomio se le denomina así porque es una segunda ley. Y eso se da, hermanos, esto se da en función de una interpretación que hace la Biblia de los 70 de la segunda ley que se enuncia en el capítulo 17 del Deuteronomio. Queden tranquilos, ya lo estaremos viendo en detalle. Pero por esa alusión se le da este nombre de Deuteronomio, como refiriéndose a una segunda ley. Pero, hermanos, estas denominaciones de estos libros vienen en función, ¿no? No de que Moisés, si nos planteamos en la postura de que Moisés fue el autor del Pentateuco, no significa que Moisés dijo, ok, listo, punto y aparte, y ahora voy a escribir el libro de Levítico, ¿no? O punto y aparte, y ahora a este libro le voy a poner números. No, estas denominaciones del texto, de los libros del Pentateuco, vienen en función de la comprensión que la Biblia de los 70 hace, la Septuaginta hace de estos libros, y les coloca el título, ¿no? Les coloca el título para hacerlos referenciales. Pero estos títulos evidentemente vienen en función de lo que contiene cada uno de ellos. O sea, no son títulos ajenos a lo que se está planteando en estos libros. Ahora, cuando nosotros nos adentramos a la Tanaj o a la Biblia hebrea, estos 5 libros no se llaman ni Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, Número, ni Deuteronomio. Porque resulta que como en principio solo estos libros, pero sucede así con el resto de los libros del Antiguo Testamento, evidentemente la misma fuerza de la tradición, del tiempo, de la narrativa, de quienes se iban transcribiendo el texto bíblico de un momento a otro, llegó alguien donde dijo, bueno, vamos a ponerle un nombre para identificar a cada una de estas secciones del Pentateuco. Y entonces, al primer libro de la Biblia, hermanos, en el contexto, en la Biblia hebrea, se le llama Bereshit, que es lo que aparece entre paréntesis. Y Bereshit, hermanos, significa en el principio. Si ustedes leen Génesis 1:1, ustedes sabrán y leerán que se dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, para la Biblia hebrea, el primer libro de la Biblia se llamará Bereshit, que significa en el principio. El segundo libro de la Biblia no se llamará Éxodo en la Biblia hebrea, sino es Shemot. Y Shemot, hermanos, significa estos son los nombres. Si ustedes van a Éxodo capítulo 1, versículo 1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Entonces, el segundo libro de la Biblia se llama Shemot, que significa estos son los nombres. Como se están dando cuenta, hermanos, los nombres que se le asignan a los libros, a los 5 primeros libros de la Biblia, va en función de las primeras palabras que aparecen en cada libro. ¿Qué sé yo? Se les hizo muy fácil plantearlo de esa manera. Decir, bueno, está esta sección, ¿con qué nombre inicia? Con esto, bueno, pongámosle este nombre. Levítico
no se llamará Levítico, sino es Wayikra, que significa, hermanos, Wayikra significa llamó. Llamó. Si vamos a Levítico capítulo 1, versículo 1, la palabra dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él. Entonces, la primera palabra que aparece en este texto sagrado es Wayirá. Y así se nombrará en la Biblia hebrea. El cuarto libro, hermanos, es Bemidbar. Espero haberlo pronunciado bien. Bemidbar. Y Bemidbar, como ustedes saben, si vamos a Deuteronomio, a Números, capítulo 1, versículo 1, ustedes ya van a saber qué significa. Y de Midbar significa Yahvé habló a Moisés en el desierto. En nuestra Biblia, ¿no? Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo, tal. Entonces, al cuarto libro, que no nada tiene que ver con los números o los censos, se le llama simple y llanamente Jehová habló a Moisés en el desierto de Midbar. Y finalmente, hermanos, Deuteronomio será llamado Devarim en la Biblia hebrea. Devarim. Y Devarim, hermanos, significa estas son las palabras. Deuteronomio 1:1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel en este lado del Jordán, etc. Nada tiene que ver con la segunda ley, ¿no? No hay una referencia a que el título de este libro vaya en función de la segunda ley. Sí lo hace la Biblia de los 70, por eso le llama Deuteronomio, segunda ley o segunda palabra. Y Devarim, solamente, simple y llanamente, siguiendo la tradición de poner el nombre del libro con las primeras letras que aparecen en el texto, le pusieron Devarim. Devarim. Estas son las palabras. Entonces, la denominación que nosotros le demos, hermanos, al texto sagrado es indistinta. No se utiliza o no se estila en una liturgia comunitaria, es decir, en el culto, que vos algún día te pares al púlpito y queriéndote sonar muy teólogo o muy biblista, digan, bueno, hermanos, ahora les voy a pedir que hablan el libro de Shemot en el capítulo 2, versículo 5. O vamos a ver la palabra del Señor en el libro de los censos. El libro de los censos. Todo el mundo te va a quedar mirando grande, ¿no? Va a decir, y el hermano, ¿qué le puso en el termo de su mate? Sin embargo, en términos teológicos, en términos académicos, ahora nosotros, las referencias son válidas. Si ustedes en algún escrito, en algún trabajo, escriben, bueno, en el libro de Shemot, en el libro de Devarim, en términos académicos es válido, ¿no? Porque estamos entendiendo qué es lo que significa. Así es que si ustedes quieren hacer alguna alusión en algún trabajo en términos académicos sobre decir, bueno, en el libro de los orígenes, dice en el capítulo 2, versículo 3, entenderé que es el libro de Génesis o el libro de Bereshit. Así que las denominaciones que estamos teniendo ahora, hermanos, son totalmente indistintas. Sin embargo, nos permiten plantear académicamente una interesante distinción. Para la Biblia hebrea, colocar el nombre a sus libros sagrados no viene en función del contenido de ellos. No viene en función de ello. Porque el criterio que ellos utilizaron era ponerle solo las primeras letras que aparecen en el texto. Entonces,
no viene en función de lo que está escrito en el libro. Caso contrario, sí lo existe en la denominación que hace la Septuaginta o la Biblia de los 70, que al colocarles nombre ya da una interpretación. En el nombre de los libros del texto hebreo no hay, no hay una interpretación del texto, porque vuelvo a repetir, solamente pusieron los primeros nombres o las primeras letras que aparecían en el texto. Pero la Biblia de los 70 ya le da una interpretación, ya dice que Génesis tiene que hablar acerca de los orígenes del mundo, ya hay una conceptualización de algunos de los temas fundantes que aparecen en el texto, ¿no? Y esto es muy importante, hermanos, poder ubicarlo, porque entonces nos coloca en esa postura de decir, bueno, al texto bíblico tenemos que interpretarlo, ¿no? Alejándonos de las posturas literalistas, que aunque hay textos que son literales, que debemos entenderlos como literal, tampoco le busquemos, hermanos, símbolo, y tampoco le busquemos 3 pies al gato cuando sabemos que tiene 4. Pero en términos generales existe una situación de una intención teológica en el texto sagrado. Bien, Génesis, hermanos, entonces, se va a dividir en 2 partes iguales, ¿no? En 2 partes, en 2 partes desiguales, no en partes iguales. Primero estaríamos hablando entonces de lo que tiene que ver con la narrativa teológica de los capítulos del 1 al 11, que esto viene a ser como el pórtico de la historia de la salvación, que finalmente es el objeto de toda la Biblia. Vamos a ver, hermanos, cómo estos eventos que suceden, llámese la caída, llámese el asesinato, llámese la descendencia de Caín, llámese la descendencia de Set, llámese el diluvio, llámese la Torre de Babel, ¿no? Todos ellos tienen una función teológica que va en concatenación de la salvación. Entonces, el objeto de la Biblia va a ser en función de esta concatenación y se va a remontar a los orígenes del universo y al inicio de toda la humanidad entera. Eso vamos a ver en Génesis. Génesis, hermanos, entonces relatará la creación del universo, como lo hemos visto, la creación del hombre, la caída original, sus consecuencias, ¿no? La perspectiva creciente, la perversidad creciente de la maldad del hombre, ¿no? Que es castigada por el suceso muy interesante como lo fue el diluvio. La tierra va a repoblarse después de este suceso, va a haber una nueva humanidad, ¿no? Va a haber una nueva humanidad y que evidentemente vendrá con Noé, pero las listas genealógicas que aparecerán después de este suceso se van a restringir ya no en función de toda la humanidad, sino ahora en función de una sola persona. Y esa sola persona será Abraham, que se le considerará el padre del pueblo elegido, e iniciará lo que es la historia patriarcal. Entonces, Génesis, hermanos, va a iniciar en estos primeros 11 capítulos con una narrativa teológica que le era vital al escritor sagrado plantear. Pero esta desproporción o esta desigualdad, porque esto que he comentado aparece del capítulo 1 al capítulo 11. Esta desproporción, ¿no?, se va a complementar con el capítulo 12 al capítulo 50 del libro de Génesis. Entonces, estos capítulos van a recordar las
andanzas, las historias, algunas muy chuscas, algunas muy, ah, muy, ¿cómo es? Muy accidentadas, historias muy accidentadas, ¿no? Pero que van a relatar la historia de los grandes antepasados de Israel, como fueron los patriarcas. Bueno, recuerden que Génesis iniciará con el tema de Abraham, que es el hombre de la fe, que empieza su llamamiento a partir del capítulo 12 de Génesis, cuya obediencia, como todos sabemos, es premiada por Dios con la promesa de una posteridad o de una descendencia para él mismo y para la tierra santa que Dios preparó o prometió para su descendencia. Bueno, eso lo vemos en Génesis. Estoy solamente haciendo un bocado, hermanos, de lo que vamos a ver. Jacob es otro patriarca que aparece en estos capítulos del 12 al 50, que es un hombre astuto, se presenta como un hombre astuto, un hombre que suplanta a su hermano Esaú, quitándole la bendición de la primogenitura y la bendición de Isaac, y quiere pasarse de vivo con su tío Labán, ¿no? Pero Labán le sale más vivo que él. Después tenemos, hermanos, a una figura que en comparación a lo que el texto dice de Abraham y de Jacob, es una figura muy, muy menor, diríamos, que es el patriarca Isaac, ¿no? Isaac está entre ellos dos, entre Abraham y Jacob. Y parece ser que su vida solamente se narra en función de ser el hijo de Abraham y el papá de Jacob, porque no hay muchas tradiciones que se recojan de Isaac, ¿no? No hay muchas tradiciones. Pablo después le dará un título muy interesante a Isaac, ¿no? Como el hijo de la promesa. Pero en ese momento del Pentateuco no hay mucho que hablar de Isaac, ¿eh? O sea, no sabemos mucho de él. Caso contrario de los otros dos. Bueno, también tenemos, hermanos, en el Génesis, ¿no? Los 12 hijos de Jacob, que son los 12 antepasados de las 12 tribus de Israel. Y a cada uno de ellos está consagrado el capítulo final del Génesis en las bendiciones que aparecen primero de las peripecias y de las acciones que ellos cometen con José, y después de la bendición que José les brindará a cada uno de ellos. Bueno, eso hablamos entonces del libro de Génesis. Estaba acá en la siguiente diapositiva. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y bueno, luego vendrá el Éxodo. Déjame ver si el Éxodo, aquí está. El Éxodo, hermanos, entonces será un bloque. Los siguientes 3 libros, que es el Éxodo, Levítico y Deuteronomio, estarán enmarcados en la vida de un personaje muy importante llamado Moisés. En este libro se relatará la formación del pueblo elegido, ¿no? En Egipto durante muchos años, más de 4 siglos que está en Egipto, ¿no? Va a relatar la formación del pueblo y sobre todo, hermanos, va a establecer la ley de Dios. El Éxodo va a hablar sobre temas que tienen que ver básicamente con la liberación de ese pueblo de Egipto. El pueblo de Israel va a ser liberado, será un hecho fundante y muy importante, hermanos. El Éxodo será muy, muy importante en la cosmovisión judía, porque marcará básicamente su identidad. Va a tratar sobre la liberación y algo muy importante, hermanos, que va a tratar sobre el pacto o sobre la alianza que Dios va a hacer en el Sinaí. Va a haber un pacto. Esto es muy importante, pues yo me voy a detener ahí cuando hablemos un poco qué significa ese pacto.
O sea, ¿qué es el pacto de la alianza y por qué es tan importante? Y por qué ese pacto no también se remonta al Nuevo Testamento pensando que el Señor Jesús hizo un nuevo pacto con su iglesia. Bueno, va a estar enlazado todo esto, hermanos, todo lo que tiene que ver con la data de la ley en la marcha por el desierto. Se va a hacer la marcha en el desierto. Éxodo será un libro muy importante, hermanos, porque en él Moisés va a recibir la revelación del nombre de Yahvé o el nombre de Dios en el monte de él, en el monte de Dios. Va a recibir su revelación cuando es llamado, ¿no? Cuando él es llamado. Y va a guiar al pueblo al Sinaí también, al mismo monte donde él recibió su llamado. Después, hermanos, en este libro Dios va a hacer alianza con el pueblo, va a dictar sus leyes, que eso va a ser muy importante. Tanto el pacto, ¿no? Que apenas se hizo, es decir, por eso es bien interesante este tema, ¿no? Porque hagan de cuenta que por acá Dios hizo el pacto con su pueblo, ¿no? Y al poco tiempo el mismo pueblo se encarga de romper ese pacto con la adoración del becerro de oro. Lo rompe. Es sumamente importante esto, ¿no? Esta ruptura entre el pacto y el pueblo que decide romperlo. Sin embargo, algo que vamos a ver muy interesante es que Dios vuelve a renovar el pacto, vuelve a renovar el contrato, diríamos. Bien interesante esto. Y bueno, después, hermanos, viene un gran bloque, ¿no? Del capítulo 35 al 40, la narración de la construcción del tabernáculo, de la tienda del pacto, lugar de culto en la época del desierto, que como ustedes sabrán, hasta ese momento todavía no hay templo. Esos son los datos que vamos a estar resaltando más importante del libro del Éxodo. Cuando nos acercamos a Levítico, déjenme ver si está. Cuando nos acercamos a Levítico, es un libro que es casi exclusivamente legislativo, porque legisla leyes o normas o conductas que tendrían que observar evidentemente el sacerdocio levita, que son muchos de estos actos que se van a manifestar ya cuando el templo se ha construido. Bueno, este libro parece ser que interrumpe la narración de los sucesos de la marcha que Israel en el Éxodo empieza a tomar para ir al desierto. Este libro lo interrumpe, es un libro de un cuerpo legal y se va a constituir, hermanos, de un ritual para los sacrificios, ofrendas y sacrificios. Va a haber un ceremonial para la investidura de los sacerdotes que se aplica tanto a Aarón y a sus hijos, el sacerdocio aronita, que aquí el sacerdocio aronita era muy fuerte, entonces tendría que estar allí también. Vamos a encontrar, hermanos, en este libro de leyes, normas sobre lo puro y lo impuro, ¿no? Sobre lo puro y lo impuro. Y que evidentemente estaríamos viendo allí o enmarcando en esta sección la ley de la alimentación. Luego vendríamos, hermanos, con algunas leyes que tienen que ver con normas del ritual del gran día de la expiación o la ley de santidad. Eso lo vamos a ver también, que es muy interesante ver. Ustedes lo van a ver en el tema de liturgia. Liturgia parte mucho de estos conceptos que el pueblo de Israel tenía. Y el libro de Levítico hablará sobre el tema de la santidad, que va a incluir un calendario litúrgico. Y va a cerrar el libro de este gran cuerpo de leyes, lo va a cerrar con
expresiones de maldición y de bendición. Y parece ser que alguien colocó allí al final del libro todo lo que tiene que ver con las condiciones de rescate a las personas, los animales y los bienes que se iban a consagrar a Jehová. Suena como un apéndice del libro. Alguien quiso que eso también estuviera en este libro importante, entonces lo plantea allí en esta sección. Bien, después tenemos, hermanos, el libro de Números. El libro de Números reanuda el tema de la marcha por el desierto. Vuelve a retomar la narrativa ante la interrupción del libro de Levítico. La partida del Sinaí, ¿no? Se prepara con un censo del pueblo para ver quiénes son, cómo son y que no se pierda esa identidad que es muy importante para un pueblo que estuvo durante muchos años esclavo. Números, hermanos, va a ofrecer las grandes ofrendas que se deben hacer por motivos de la dedicación de la tienda del tabernáculo. Se habla acerca de estas grandes ofrendas. Y después de celebrar la Pascua, ¿no? Después de llevar a cabo la segunda Pascua, la primera la hicieron en Egipto, aquí celebran la segunda Pascua, dejan el Monte Santo, empieza su peregrinaje y llegan por etapas a Cades, ¿no? Desde donde se intenta con mala fortuna la penetración de Canaán en el sur. Va a haber una lucha interesante allí, una pelea que vamos a mirar. Tras una larga estancia, Israel estuvo mucho tiempo en Cades, se vuelven a poner en camino en el desierto y llegan hasta las estepas de Moab. Largan hasta las llanuras de Moab, que están evidentemente frente a Jericó, y los divide solamente el río Jordán. Hay una lucha donde se vencen a los marianitas y a las tribus de Gad y de Rubén se establecen en lo que es la Transjordania. Esas dos tribus no van a traspasar o no van a establecerse al otro lado del Jordán, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Bueno, en este libro también vamos a encontrar un resumen de las etapas del Éxodo, de cómo se vinieron dando aquellos momentos del Éxodo. Y en torno a estos relatos se van a agrupar nuevas disposiciones o reglamentos o leyes que van a complementar la legislación que se dio en el Sinaí, o al menos van a preparar cómo deben establecerse en la tierra de Canaán. Hay también una sección legal. Finalmente, hermanos, entonces, de manera muy general, esto es solamente un bocado, queden re tranquilos que vamos a estar viéndolo con la mayor precisión que se pueda. Y ahora les voy a explicar una tarea también. El Deuteronomio es un código de leyes civiles y religiosas que se dan básicamente cuando el pueblo está en las llanuras de Moab, preparados o esperando a que el pueblo pueda pasar por el río Jordán. Estas leyes civiles y religiosas se insertan en los discursos de Moisés. Se ponen en labios de Moisés estas leyes para darles el peso que correspondan. Es decir, todo lo que sale de la boca de Moisés es palabra de Jehová. Entonces, en los discursos de Moisés, en su primer discurso vamos a encontrar muchas leyes. Y también vamos a encontrar en el libro del Deuteronomio los relatos que tienen que ver con los últimos días de Moisés. La misión que va a tener Josué, va a haber un cántico y una bendición y las bendiciones de Moisés, y también el libro del Deuteronomio va a recoger su muerte. Por lo tanto, hermanos, entonces vamos a entender el Deuteronomio como un código de leyes
y que estas leyes van a ser muy importantes para la vida civil, religiosa y política del pueblo. Entonces, encontraremos, hermanos, en el libro del Deuteronomio, la bendición de encontrar nuevamente los aspectos de santidad y de obediencia que el pueblo necesita tener. Bueno, hermanos, en términos generales, he querido dar este repaso solamente como para escuchar algunas frases, algunas historias, como para tener un marco referencial que nos permita que al momento en que nosotros vayamos caminando de a poquito, al menos tengamos una idea acústica o una idea en nuestros oídos de decir, ah, sí, escuché Cades, ya había escuchado de Cades, o ya había escuchado de que se rompió el pacto, o el becerro de oro, o los censos. Con que ustedes tengan, hermanos, en su mente, aunque a lo mejor desacomodado todo para algunos, para otros no, para otros que han leído el Pentateuco, lo tienen muy clarito, cada uno de ellos, nos va a ayudar para a iniciar este viaje y esta aventura. Quiero decirles, hermanos, que las siguientes clases, esta aventura va a salir y que voy a subir a la plataforma hoy a la tarde. Quiero, por favor, que lean previamente porque no me va a ser posible a mí aquí. No me va a ser posible a mí abordar todo, así que sería muy bueno que ustedes lo puedan hacer por su cuenta. Voy a subir a la plataforma el libro y les voy a decir cuáles son las hojas. El libro se llama La Biblia, su historia y su lectura, una introducción. Ese es el libro que voy a subir a la plataforma. Es de Johann Konings, espero haberlo pronunciado bien. Es de editorial Verbo Divino. Y es muy importante, hermanos, que ustedes adelanten la lectura que voy a dar para que cuando lo estemos platicando en clase no estén perdidos. Yo les pido, por favor, que ustedes hoy a la tarde, Dios mediante, voy a subir esta lectura para que ya la empiecen a leer, porque ese va a ser nuestro texto base para este paseo, que vamos a hacer del Pentateuco. ¿Ok? Entonces, por favor, les pido para que no estén perdidos en clase, los que están viendo la grabación, ahora los que están, para que no se pierdan, lean por favor esa lectura porque de ahí vamos a sacar todas las ideas. ¿Ok? Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Un minutito. ¿Alguna duda? Sí, pastor, tengo una pregunta. Sí, Karina. Génesis, ahí me quedé un poquito. Usted dijo que se divide en dos partes. Sí. Del 1 al 11, que son las narrativas teológicas, y la segunda parte, del 11 al 50, son las historias andanzas de los antepasados. ¿Es así? Sí, de los antepasados que le conocemos como los patriarcas. Ah, listo. Es la narrativa patriarcal, si se le puede llamar en un título. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quién ya leyó completo el Pentateuco, hermanos? Por favor, ¿alguien me puede decir quién ya lo leyó? Completo, de Génesis hasta Deuteronomio. John, gracias. ¿Quién más? Yo no los veo. A ver, espérenme. Voy a sacarme acá del... Yo leí, hermano. Álvaro, ¿también leíste ya? Yo también, pero saltándome muchas genealogías, hermano. Álvaro dice, yo también empecé en Génesis y me salté Éxodo, Levítico, Número y terminé en Deuteronomio. Está bien. No, yo les dije, si quieren saltarse el tema de las genealogías, no las lean, porque bueno, tampoco. Ya después veremos el valor que tienen, pero en términos generales. ¿Alguien más ha leído el Pentateuco? Yo, hermano, Betty, muy bien. leí ¿Qué más? hasta Números.
Leí hasta números. Me No, falta no, todo. ¿Quién ha leído todo el Pentateuco? Todo. Me de faltan Génesis. 38 capítulos leyendo de No. principio todo. Me faltan 38 capítulos de No, entonces Deuteronomio, me falta. yo pregunto quién ya leyó todo, no el que le falte un capítulo. ¿Quién ya Oh, leyó? ya los leyó el todo. profesor. ¿Quién? A ver, John El me profesor. dijo que leyó todo. Yo lo leí entero. Yo lo leí entero. Alan leyó completo, Álvaro también. ¿Quién más? Mi hermana Rosalba también. Muy bien. Y como le dijo Felipe el eunuco, Silvia. Yo también, pero hace mucho. Ah, ok. Ay, Dios. Les voy a decir como le dijo Felipe el eunuco. ¿Y entendieron lo que leyeron? Ay. No importa. Por mi parte, hermano, yo lo leí. Sí hay cosas que uno no entiende y, por ejemplo, la parte de números, como que muchas cosas que uno dice, bueno, ¿y esto para qué? Pero sin Ujú. embargo yo lo leí, pero digamos que fue el año pasado que tenía el proyecto de leer la Biblia Muy bien. completa, ¿no? Muy Entonces trataré de volverlo a leer para comprender Sí. más. Releanlo siempre la palabra del Señor. Pero bueno, les pido por favor, quien no lo ha leído, bueno, haga la lectura que le voy a dar, al menos. Pero sí es importante, hermanos, que leamos el texto bíblico. ¿Ok? Así es que ya desde el año pasado les había dicho, lean la Biblia. En el Hermano, examen van a decir, ¿por qué no leí? Dime, John. lo que yo hago es que la estoy leyendo, pero en otra versión. Ujú. ¿Sí? Entonces leí la Bueno, Reina Valera, ahora estoy leyendo la de Dios habla hoy. buenísimo. Qué Bueno, yo bueno que estoy dices. leyendo, perdón, no, adelante. No. No, porque yo igual estoy leyéndola desde que empecé justamente con una Biblia comentada para ir como que estudiando cosas que por ahí uno no tiene idea, hablando de la cultura y de todo lo que te habla una Biblia comentada. Entonces, eso lleva tiempo, pero está muy bueno porque así uno comprende un poco mejor el texto. Ok. Esto es muy bueno, hermanos. Miren, ya sea que lo lean en su Biblia litúrgica. Acuérdense, cuando hablo de Biblia litúrgica es la que usamos para el culto, la comunidad, para que todos nos entiendan. Ya sea que la lean en una Biblia comentada, para que cuando vean algo que no les cierre, vean la nota comentada, o ya sea que en otra versión, ¿no? Ya sea que en otra versión. Así que, por lo regular, los autores que vamos a manejan Reina Valera. El autor que vamos a manejar hoy no maneja Reina Valera, pero háganlo en cualquier versión, es muy bueno. Bien, ¿alguien más, hermanos? Bueno, si no es así, vamos a cerrar la clase y nos vemos la próxima semana con el tema de Pentateuco.